Listo, entonces iniciemos con el tema de hoy. Vamos a ver la gestión por resultados y el presupuesto, que es la gestión por resultados, los requisitos técnicos para su instrumentación y los roles del poder legislativo. ¿Listo? Ampliémoslo un poquito. Listo. Entonces, la gestión por resultados y el presupuesto. La gestión por resultados es un modelo de administración de los recursos públicos centrados en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno para un determinado periodo de tiempo y con determinados recursos. Esto permite gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones del Estado en relación con las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad. ¿Cuál es el objetivo general? Relocalizar la conducción y gerencia de los organismos públicos hacia un modelo de gestión que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y priorice la transparencia de la gestión. Listo, entonces aquí qué es lo que sucede, o sea, es todo el tema de gestión presupuestal, de aprobación presupuestal. Vamos a ver cómo todo este tema, listo. Cómo se aprueba el presupuesto, etcétera. ¿Qué es la gestión por resultados? Entonces, va a existir, va a tener como un orden. Entonces, va a estar los compromisos, todo esto con el compromiso de resultados. Entonces, va a haber una planeación estratégica, un presupuesto basado en desempeño, un administrador de recursos, un monitoreo y evaluación, un control y auditoría un control y auditoría por desempeño. ¿Listo? Entonces este va a ser el proceso y pues va a ser como de forma circular. Termina y vuelve e inicia para completar todo el proceso como tal. Entonces, los requisitos técnicos para su instrumentación, entonces están divididos de esta manera. La administración financiera integral, la auditoría por desempeño, los indicadores de desempeño, las técnicas presupuestarias, el presupuesto plurianual y la planeación estratégica. ¿Listo? Entonces, dentro de la administración financiera integral, abrámoslo un poquitico, está el fortalecimiento de los gerentes responsables de la producción de bienes y servicios. Todo esto, pues hablamos, claro, del Estado, de las instituciones públicas, el registro de las transacciones en el lugar en que se produce, en donde se producen, la información de la gestión económica financiera integral. Dentro de la auditoría de desempeño está mejorar la gestión pública a través de dictámenes y recomendaciones sobre su desempeño, que era lo que veíamos hace 8 días con el tema de toda el control interno, ¿cierto? Que todo esto, digamos, estaría ahí. Políticas, programas, actividades y organizaciones, economía, eficiencia y eficacia, o sea, todo esto para llegar a esto. Seleccionados a partir de la situación, entonces está el objeto, las dimensiones y observaciones. Todo esto pues para mejorar también el sistema interno de las compañías y mejorar pues claro, la eficiencia y la eficacia dentro de las instituciones públicas. ¿Listo? ¿Cuáles son los indicadores de desempeño? Entonces van a haber indicadores de calidad, de economía y eficiencia, de producción intermedia, de producción terminal y de resultados e impactos. ¿Listo? ¿Cuáles son las técnicas presupuestarias? Entonces va a estar un presupuesto por programas orientado a resultados. Listo, un presupuesto base cero y un presupuesto por programas. Listo, entonces va a haber como un presupuesto general y luego un presupuesto por cada uno de los programas o pues, de acuerdo a las necesidades que se tengan en cada una de estas instituciones públicas. Está el presupuesto
plurianual. Entonces, es un instrumento de planeación de mediano plazo del sector público que incluye proyecciones macroeconómicas respecto a ingresos y gastos públicos, indicadores de producción y responsabilidades asignadas a las instituciones en el marco de los planes del gobierno. ¿Listo? Entonces, este presupuesto va directamente a los planes que tiene cada uno de los gobiernos, o sea, cada uno de los presidentes, cada uno de los alcaldes, va sectorizado así. Entonces, por eso hablamos sobre el plan, de acuerdo al plan de desarrollo que ellos tengan, o sea, a las ideas que ellos tengan para el mejoramiento, ellos van a generar también un presupuesto que va a ir dirigido pues a las diferentes actividades y de acuerdo a las mejoras que ellos necesiten. ¿Listo? ¿Cuál es la planeación estratégica? Se requiere una implementación a partir de nuevos criterios a los efectos que otorgan direccionalidad a las decisiones cotidianas de gestión y a los resultados esperados. ¿Listo? Entonces, ¿todo en qué? En pro de tener siempre un mejoramiento y una gestión al resultado. Esto lo que busca es una gestión al resultado, o sea, que todos los recursos públicos pues se manejen de la forma adecuada, se utilicen al 100%, tengan un orden, un presupuesto establecido, se cumpla con ese presupuesto, no se desvíen en lo que no es. ¿Listo? Entonces vamos a ver el tema del poder legislativo, quien realmente aprueba el presupuesto de la nación. Entonces, los roles son la aprobación presupuestaria, pasar de una decisión centralizada a las valorizaciones anuales del gasto, a la evaluación y aprobación de que se realizará con los resultados previstos. ¿Listo? La rendición de cuentas, entonces está la aplicación de la rendición de cuentas por resultados, tanto en los informes periódicos de ejecución presupuestaria, como en la rendición anual de cuentas, ¿listo? Y la organización, entonces está la incorporación de capacidades técnicas y de oficinas del presupuesto. Entonces, yo traje aquí un videito pequeñito que nos explica de una manera muy general qué hace la rama legislativa en general. ¿Listo? Entonces, por favor, cuando inicie ahorita me confirman si lo escuchan, me escriben en el chat si lo escuchan bien y lo ven bien. De la aprobación de todo el presupuesto. Entonces, tengo esta página que quiero compartirles porque pues aquí explican muy bien cómo está constituido cada una de las ramas. Explican muy bien, o sea, se puede visualizar y es directamente del gobierno. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Funcionpublica.gov.co. Aquí está el manual estructural del Estado colombiano. Aquí está la estructura completa del Estado. ¿Sí? Cómo está compuesta. Entonces están las ramas del poder público, que es la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, y pues los diferentes organismos, que está la organización, órganos autónomos e independientes, órganos electorales, órganos de control y sistema de integración de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, veamos, por ejemplo, los órganos de control, que serían estos, que serían el Ministerio Público, la Contraloría General de la Nación, de la República, las Contralorías Territoriales, la Auditoría General de la República. Entonces, cada vez que le vamos haciendo un clic, pues nos va mostrando el resto de información. Listo, entonces nos descarga pues toda la información como tal, por ejemplo, los órganos de control, no sé qué, toda la información. En este caso, la información que vamos a revisar
es la rama legislativa. ¿Por qué vamos a ver el tema de la rama legislativa? Porque es quienes aprueban el presupuesto de la nación. Listo, entonces como vimos en el video, la rama ejecutiva, perdón, la rama legislativa está compuesta por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Listo, entonces les doy como esta, les voy a compartir este link. De pronto si después desean utilizarlo o de pronto pues para otra materia o algo, de pronto les pueda servir. Listo, entonces no nos vamos a detener en esta página, pero sí se las quería dar a conocer para que para que todos tuviéramos esta herramienta que me parece muy práctica y muy gráfica para absolutamente todo. ¿Listo? Lo que sí quiero que veamos es lo siguiente. Este es el presupuesto ciudadano del 2020. Entonces, aquí específicamente dice cómo se hace la aprobación del presupuesto. ¿Duele? No. ¿Sí lo hacen así? No. Es que todo es amarillo. Les recomiendo el uso del micrófono, siempre tenerlo cerradito, ¿listo? Entonces, presupuesto ciudadano 2020. Bueno, aquí está también muy explicadito información por información. Esto lo tienen cargado ya en el aula para su consulta, ¿listo? Entonces aquí está el glosario, que es presupuesto, que es déficit fiscal, ley, etcétera, etcétera. La verdad está muy interesante. ¿Listo? La tasa de cambio, impuesto, deuda pública, etcétera, etcétera. Y aquí hay un cronograma presupuestal. Acá suben cuáles son los tiempos que tienen para hacer todo el tema del presupuesto. Entonces, primero se presenta un anteproyecto del presupuesto. Entonces, las entidades lo envían al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación. Esto se hace la última semana de marzo. ¿Listo? Lo segundo es igual con el anteproyecto, entonces el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación lo envían al Congreso de la República. Esto ellos lo hacen en la primera semana de abril. Entonces, o sea, como quien dice, ellos lo que hacen es trasladarlo. Luego existe unos comités sectoriales, entonces conformados por las entidades que son lo mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. Esto lo hacen durante los meses de mayo y junio. Cuarto, está el marco fiscal de mediano plazo, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta los resultados y propósitos de la política fiscal con estimación del año en curso y los 10 años siguientes al Congreso de la República. Esto lo hacen antes del 15 de junio. Luego, quinto, sigue un marco de gastos de mediano plazo. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación presentan al Congreso, al Consejo de Ministros, la programación financiera que articula políticas y la planeación en el mediano plazo. Entonces, esto lo hacen antes del 15 de julio. Sexto está el plan operativo de inversión. Entonces, aquí, ¿qué hace? El Departamento Nacional de Planeación presenta el plan operativo anual de inversiones al Consejo Nacional de Política Económica antes del 15 de julio. Séptimo, el presupuesto general de la nación. ¿Listo? Entonces aquí está. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radica en el Congreso de la República el presupuesto general de la nación. Esto lo hacen entre el 20 y el 29 de julio. ¿Listo? Octavo, aprobación del Plan Nacional. ¿Este qué es? Plan Operativo Anual. No,
Esta debe ser el plan. Ay, no está la sigla. Presupuesto General de la Nación. Eso, Presupuesto General de la Nación. Perfecto, muchas gracias. El Congreso de la República aprueba el Presupuesto General de la Nación después de un primer debate con las comisiones económicas conjuntas y un segundo debate con las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. Eso quiere decir la rama legislativa, ¿listo? Esto lo hacen antes de medianoche del 20 de octubre. ¿Listo? Y la ley de presupuesto es el presidente de la República sanciona la ley de presupuesto antes del 31 de diciembre. Entonces acá pues está muy detalladito y las fechas. ¿Cómo es la aprobación del presupuesto? Entonces, después de la radicación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presenta al Congreso el proyecto del presupuesto general de la Nación. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, es la propuesta económica y normativa. Perdón, yo cierro los micrófonos. Es la propuesta económica y normativa que el gobierno le presenta a la rama legislativa, la cual es elaborada en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Listo? El primer debate, entonces, son las comisiones económicas y presupuestales del Congreso, votan por la aprobación del presupuesto general de la Nación antes del 25 de septiembre. Entonces, las comisiones económicas y presupuestales del Congreso de la República, como representantes de los colombianos y colombianas elegidos por voto popular, fija el tope de gastos y revisa las asignaciones presupuestales en orden a las necesidades de la población y del bien común en general. Entonces esto tiene un debate pues obviamente con todas las comisiones, lo hacen pues muy minuciosamente, lo hacen de acuerdo a las necesidades de la población, o sea, tienen en cuenta muchísimas cosas para hacer esta aprobación. Eso no es de que primerazo pues hagan una aprobación directa y así a lo loco. ¿Listo? Entonces, en el segundo debate de aprobación se somete a plenarias ante la Cámara de Representantes y el Senado la votación de la aprobación del presupuesto general de la Nación antes de medianoche del 20 de octubre. ¿Listo? Entonces, esto tiene fechas límites. El Congreso de la República, en pleno mediante votación, aprueba el presupuesto general de la Nación. Este incluye las modificaciones y propuestas que en coordinación del gobierno conjuraron. ¿Listo? Entonces esto, o sea, también antes de eso, como ya hicieron una comisión inicial, un debate inicial, pues obviamente salen cambios y todo esto, ya en el segundo, ya es porque ya está el definitivo, como generar unos topes y eso ya queda como el definitivo para una aprobación. ¿Listo? La sanción en firma. Entonces el presidente de la República sanciona la ley del presupuesto antes del 31 de diciembre. Luego de la aprobación del presupuesto general de la Nación por parte del Congreso de la República, el presidente de la República de Colombia debe sancionar y firmar la ley que conforma el presupuesto general de la Nación antes del 31 de diciembre del año en curso. ¿Listo? Pero realmente... Perdón, ¿alguien me habló? Por favor, me levanta la manita. Qué pena, profe. Le preguntaba que cómo así sanciona. No entiendo el término ahí. La sanción es que ya es como la firma, o sea, la publicación, digámoslo así, y ya la firma de él, del presidente de la República. Realmente es eso, la firma, la sanción es como que, o sea, la aprobación, digámoslo así, para que eso la ley quede firme, ¿sí? O sea, que ya hecha. Digamos que el presidente de la República como tal no hace la aprobación porque de alguna manera pues él también es el que pide presupuesto pues para su plan de gobierno, pero sí al final es el que tiene que firmar y él firma realmente todas las leyes, ¿sí? Es como
sí, como lo dicen acá, una autorización ya como el presidente de la República, y sin esa firma, pues digamos que no sería una ley que se pueda utilizar. ¿Listo? Eso significa. En caso de no ser aprobado, el gobierno podrá, 1, expedir decreto de repetición y 2, expedir proyecto con modificaciones de primer debate. ¿Listo? Entonces tendríamos que devolver. Entonces, por eso también hay unos tiempos estipulados para hacer todo este proceso. Entonces, les recuerdo, el presidente como tal, él solito no puede hacer una aprobación de un presupuesto. ¿Listo? Esto por eso tiene todo este proceso, o sea, esto tampoco es fácil ni es sencillo y tiene un estudio muy minucioso de acuerdo también a las necesidades que tenga la población, al plan de gobierno que tenga cada uno, etcétera, etcétera. Sistema presupuestal, entonces aquí está la regla fiscal, entonces fija las pautas para garantizar la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas. Entonces, ¿qué dice el Plan Nacional de Desarrollo? Entonces, publicación. Cada 4 años, plan de gobierno proyectado a 4 años, se presenta al Congreso 6 meses luego de indicar el periodo de gobierno. Contiene los ejes económicos y estratégicos bajo los cuales trabaja el gobierno garantizando desarrollo económico y social. ¿Listo? El marco fiscal de mediano plazo. Entonces, la publicación es anualmente, tiene proyecciones de 10 años antes del 15 de junio al Congreso, establece la senda de superávit déficit del sector público consolidado. ¿Listo? El marco de gastos de mediano plazo. Entonces, esto tiene una publicación anual, proyección a 4 años antes del 15 de julio al COMPES, y establece la senda de techos sectoriales del gasto para las entidades que conforman el presupuesto general de la nación. ¿Listo? Y el plan operativo anual de inversiones, entonces tiene una publicación anualmente antes del 15 de julio al COMPES, presentando la distribución de proyectos de inversión por sectores. ¿Listo? Y el presupuesto general de la nación como tal, entonces tiene una publicación anual antes del 29 de julio al Congreso. Es el instrumento para el cumplimiento de planes y programas de desarrollo económicos y sociales. ¿Listo? Entonces esta sería como tal toda la estructura. Marco, entonces aquí vemos pues el marco legal e institucional, están los estatutos orgánicos de presupuesto, están las leyes de presupuesto nacional, están los temas de constitución política, o sea, aquí está todo el marco legal. Bueno, y aquí hay algo muy importante que es la cadena de presupuestos. Entonces, los momentos de la ejecución del presupuesto, o sea, esto es la forma como se ejecuta el presupuesto, ¿listo? Entonces, es el proceso para la gestión de bienes y servicios que provee el Estado. Entonces, apropiación, CDP, bueno, toca ver de pronto las siglas. Recordemos que todo este presupuesto y todo eso tiene un glosario acá muy detallado, que es déficit, que es ley, que es apropiación, que es compromisos, decretos, la sanción. Mira, aquí dice la sanción es la acción de aprobar y dar validez a una ley o disposición. ¿Listo? Que es vigencia fiscal. Que es sostenibilidad, que es estabilidad. O sea, aquí les explica absolutamente todo, pero no está la sigla que estaba buscando, que es un gasto público, gasto de fundamentos, que es la inflación, gasto de inversión. Sí, Profe, perdón, sí está más arribita. ¿Está más arribita? ¿Cuál era la que estábamos buscando? Otro pitico ahí arribita. Dale ahí, certificado de disponibilidad presupuestal. Ah, ok, muchas gracias, muy bien, certificado de disponibilidad presupuestal. Entonces, este es el documento
expedido por el jefe del presupuesto y con quien haga sus veces, con el cual se garantice la existencia de aprobación presupuestal disponible y libre para la realización de actos y contratos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Listo, entonces el certificado de disponibilidad presupuestal. Entonces, cualquier duda siempre, no importa, nos devolvemos y buscamos exactamente la palabrita para saber exactamente de qué estamos hablando, ¿listo? Entonces, este es primero se hace el plan de gastos, está la planeación de los bienes y servicios que se proyecta contratar. ¿Listo? Segundo, un poquito. Segundo está... Escucho una interferencia por allá. Perfeccionamiento, que es la contratación de los bienes y servicios. Entonces está el registro presupuestal y los compromisos. Tercero, el registro de obligación presupuestal. Entonces, la obligación, entrega de los bienes y servicios contratados. Y los pagos es el desembolso de dinero por los bienes y servicios entregados. Entonces está el registro de los pagos presupuestales. ¿Listo? La afectación del presupuesto constituye un procedimiento de ejecución presupuestal llevado a cabo por los órganos que forman parte del presupuesto general de la nación en virtud de la autonomía presupuestal otorgada por la Constitución Política y la ley. ¿Listo? Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la nación se entienden generalmente ejecutadas con la recepción de los bienes y servicios que se han acordado en los compromisos adquiridos con todas las formalidades legales. Entonces, esta es la cadena de presupuesto. Entonces está la apropiación, el compromiso, la obligación y el pago. Entonces, entre la apropiación y el compromiso están las pérdidas de apropiación, que esto sería no materialización de los planes de contratación de bienes o servicios. ¿Listo? O sea, aquí cuando está fallando algo. Las reservas presupuestales, entonces se recibe el bien o servicio en el sistema, en la siguiente vigencia, solo casos excepcionales. Y las cuentas por pagar, entonces son bienes o servicios recibidos a 31 de diciembre, pero no pagados. Entonces recordemos que como esto hay una vigencia fiscal, ¿cierto? De un año. Entonces digamos que los presupuestos se cierran al año y muchas veces ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de que, digamos, cuando hay contratación con el gobierno o algo, ellos a veces piden cambios de facturas de pronto porque se salen de la fecha del presupuesto, o sea, se cierra año y no alcanzan a quedar dentro del presupuesto del año anterior, entonces eso genera bastantes problemas con el tema. ¿Listo? Y aquí hay un rezago presupuestal que expira sin excepción el 31 de diciembre del siguiente año. ¿Listo? O sea, ese presupuesto, normalmente el presupuesto aprobado lo gastan dentro de ese mismo año, lo que quede, digámoslo así, que no se pierde, o sea, el dinero no se pierde, pero no se puede utilizar en lo que se había establecido porque ya empiezan a llegar nuevas propuestas y nuevas actividades en las que hay que utilizar ese presupuesto aprobado. ¿Listo? Entonces, por eso existe el periodo fiscal y normalmente pues es el año completico. ¿Listo? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Estructura del presupuesto. Entonces, así es que vamos a ver la estructura del presupuesto, la ley anual del presupuesto general de la nación. Entonces, comprende los ingresos que financian los gastos del presupuesto general de la nación, los cuales provienen del recaudo de impuestos, gestión de activos para fiscales, entre otros. O sea, todos los ingresos que tiene como tal el Estado. Entonces, el presupuesto, primero está el presupuesto de renta y recursos de capital. Entonces, los ingresos corrientes, los recursos de capital, los fondos especiales, las rentas para fiscales y los ingresos de establecimientos públicos.
Listo, entonces acá el segundo es el presupuesto de gastos. Entonces, primero es el presupuesto de ingresos, que es todo el tema de ingresos, y segundo es el presupuesto de gastos. Entonces, comprende los gastos que atienden el aparato funcional del Estado, honrando sus compromisos financieros con los mercados y promoviendo la inversión pública entre los sectores de la economía. Entonces están los funcionamientos, los gastos de personal, la adquisición de bienes y servicios, la transferencia corriente y de capital, los gastos de comercialización, la adquisición de activos financieros, disminución de pasivos, gastos por tributos, multas, sanciones e intereses. Están los servicios de deuda, bueno, principal, intereses, comisiones y otros gastos, fondos de contingencia, y las inversiones que son los programas y proyectos. Digamos que toda esta información, así como la estamos viendo, si recuerdan, lo vimos en los estados financieros que vimos como en la segunda clase, creo que fue, en donde se ven todos los ingresos, los gastos, etcétera. Pues todo esto, digamos que inicio de año está presupuestado y está decidido en qué se van a utilizar todos los ingresos. ¿Listo? Conjunto de normas. Bueno, están las disposiciones generales. Entonces, el conjunto de normas tendientes al aseguramiento. Perdón, yo le cierro el micrófono. Conjunto de normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la nación. ¿Listo? Entonces aquí están las expectativas económicas para el 2020. Recordemos que este es el presupuesto del 2020. ¿Listo? Entonces está las expectativas para este año era un crecimiento económico, resulta de los cambios en el PIB, en el Producto Interno Bruto, de un año al otro, reflejando el comportamiento creciente y decreciente de la economía en el país. Entonces ellos esperaban un crecimiento de un 4%. La inflación es el incremento generado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. En mi época... En mi época compraba 10 panes con 1.000 pesos, ahora ni la mitad, entonces el 3%. Entonces, ¿qué es la inflación? Digamos, cuando existe una inflación demasiado alta, normalmente tratan de tener es una inflación muy pequeña, un porcentaje muy pequeño, porque al tener una inflación muy alta, el poder adquisitivo de las personas disminuye, entonces el dinero no va a alcanzar de la misma manera. Entonces, por eso ponen acá como este ejemplo. Antes, con 1.000 pesos se puedan comprar 10 panes, ¿cierto? Ahorita con 1.000 pesos, pues ya se pueden comprar, sí, hasta la mitad, porque el pan ya subió en algunas partes 200, 250. Entonces, ese es el tema de la inflación y por eso el gobierno siempre trata de que la cifra de inflación no aumente demasiado. Listo, digamos, un tema como lo que ha pasado pronto en Argentina y lo que ha pasado en Venezuela, que hay hiperinflación y por más que la gente gane mucho dinero, no alcanza para nada porque los bienes y los servicios están demasiado costosos. ¿Listo? El Producto Interno Bruto nominal, entonces es el valor estimado en moneda corriente de la producción nacional de bienes y servicios entre enero y diciembre del 2020. Entonces esperaban 1.116 millones de pesos. ¿Listo? La tasa de cambio promedio en dólares estadounidenses. Entonces, ¿cuántos pesos colombianos pagó para obtener un dólar? 3.129 pesos. Y pues en aumento, ¿no? Porque el dólar cada vez que va aumentando el dólar en la economía significa que el peso pierde valor. Entonces no es tan positivo. Los aumentos, digamos, para el peso colombiano no es tan bueno tanto aumento en dólares. ¿Listo?
Entonces aquí muestran también todo el presupuesto de ingresos del 2020, el presupuesto de renta y recursos de capital. Entonces contiene los ingresos totales del presupuesto general de la nación que provienen esencialmente de los impuestos que la sociedad paga y los que obtienen los recursos de crédito. Entonces recordemos que el porcentaje más importante de ingresos que tiene la nación, que significa pues, aquí sería, bueno, no, más del 59%, o sea, lo principal son los impuestos que pagamos absolutamente todos, ¿listo? Aquí está representado como un 59% de intereses, de ingresos corrientes, que es 159.4. Aquí no dice específicamente en qué. Sí, mira aquí dice que este presupuesto de ingresos son billones de pesos, entonces son 159.4 billones. Listo, establecimientos públicos se presupuesta un recaudo de 16.5%, 16.5 billones de pesos. Los fondos especiales recaudan entonces un 12.4 billones de pesos. La renta para fiscal recauda 2.2 billones de pesos y los ingresos de capital serían 81.3 billones de pesos. Un total de ingresos de 271.7 billones de pesos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de presupuesto, de estados financieros, siempre, y cuando nosotros lo hagamos, que es para interés de los demás, siempre tenemos que decir en alguna parte si nosotros las cifras las estamos expresando en miles, en millones, en billones, como sea que estemos presentando los estados financieros, para que quien los revise pues tenga claridad de a qué corresponden esas cifras. Y este sería el presupuesto de gastos del 2020. Entonces contiene los gastos totales del presupuesto general de la nación destinados principalmente a mejorar el bienestar de la población y proveer de bienes y servicios nacionales. Entonces acá está el funcionamiento, que es 170.1 billones, inversiones 48 billones y en deudas es 53.6 billones. Entonces aquí habla y explica muy bien la deuda externa y la deuda interna, que también lo habíamos visto. Entonces la principal deuda externa sería 5.6 billones, en intereses sería 8.5 billones y comisión y otros gastos 0.1 billón. ¿Listo? Y en deuda interna, entonces principal sería 17 billones, intereses 21.4 billones, comisiones y otros gastos 0.1 billones y los fondos de contingencia 0.8 billones. En total de gastos serían 271.7 billones de pesos. Que concuerda, digamos, o sea, da exactamente con los ingresos recibidos, ¿sí? O sea, esperan recibir 271.7 billones y acá están explicando de qué manera se distribuye los mismos 271.7 billones, ¿listo? Entonces, el presupuesto de gastos, aquí es en donde muestran los gastos por sectores. Entonces, en salud, por ejemplo, el valor son 44.3 billones. Eso quiere decir que es el 20.29%. Su participación sin deuda, o sea, solamente de los sectores, ¿listo? Defensa y política, 35.4 billones, o sea, es decir, el 16.22%. Salud y protección social, entonces la inversión era del 31.9%, es decir, el 14.62%. En trabajo, entonces está el 31.6 billones, o sea, 14.48%. Inclusión social y reconciliación, están destinados 12.7 billones, o sea, el 5.84%. Transporte, entonces son 8.3 billones, es el 3.79%. Minas y energía son 4.6 billones, es el 2.09%.
En vivienda, vivienda, ciudad y territorio, entonces se destinan 4.3 billones, o sea, el 1.99%. Agricultura y desarrollo rural es el 1.9 billones, o sea, el 0.88%. Tecnologías de la información y las comunicaciones es 1.6 billones, o sea, 0.74%. Y los otros sectores sumarían 41.6 billones, o sea, el 18.98%. Entonces, en lo que más se iba a invertir para el 2020 era en educación. ¿Listo? Era el principal rubro. En los servicios, servicio a la deuda es 53.6 billones. Distribución de los sectores, entonces aquí hacen educación, defensa, salud, ¿sí? Principalmente pues lo que más se presupuestó que se iba a gastar era en educación, está trabajo, hacienda, etcétera. El Una pregunta. Espérame un segundo, terminamos de revisar esto y ya les doy la palabra, ¿listo? Para con eso nos organizamos bien. El presupuesto del gasto del 2020. Entonces está la clasificación de tipo autónoma administrativa. Entonces está en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, los establecimientos públicos, el Poder Judicial y Fiscal, los organismos de control, los departamentos administrativos y el resto. Entonces acá está digamos, el resto de gastos que tiene como tal el presupuesto de gastos. Entonces acá va una clasificación institucional. Entonces acá está el presupuesto. El primero que vemos es agricultura y desarrollo rural, que es 1.92 billones, el 0.88%. Y aquí está, digamos, presupuestado lo que se va a hacer en ambiente y desarrollo sostenible, ciencia, tecnología, innovación, comercio, industrial y turismo, Congreso de la República, cultura, defensa, política, educación. Bueno, aquí estarían todos los ítems en lo que se va el presupuesto de acuerdo a la clasificación institucional. Listo. Y el presupuesto de gastos, bueno, aquí permite determinar los objetivos de las políticas de gobierno, así como mostrar la naturaleza de los servicios de las instituciones brindan a la comunidad. Entonces acá esto es más temas de ayuda a la comunidad. Entonces está protección social, salud, educación, orden público, seguridad, asuntos económicos, servicios públicos generales, defensa, vivienda y servicios, etcétera. ¿Listo? Entonces todo lo van sectorizando. Este es el presupuesto de gastos. Aquí se clasifica, entonces identifica la naturaleza y objeto del flujo económico del presupuesto, donde es posible determinar los impactos presupuestales, fiscales y financieros. Entonces acá está desglosado, digamos, lo que son los ingresos en impuestos, en contribuciones sociales, en donaciones, entre otros, y los gastos están la remuneración de empleados, o sea, esto es como lo administrativo, compras de bienes y servicios, intereses, subsidios, donaciones, etcétera. Listo, aquí está como el total, el resultado de las actividades operativas, o sea, hacen como un estado de resultados, ¿no? La adquisición de activos no financieros, y al final está el flujo transaccional de activos financieros y pasivos, ¿listo? Y al final hay una variación neta de tendencia efectiva A más B. Entonces hacen como un pequeño estado de resultados. Listo, aquí vamos a ver el presupuesto de gasto social, todo el tema social, entonces cómo lo distribuyen. O sea, está todo muy organizadito. Entonces, en protección y seguridad social está el monto y está qué significa eso en enfermedades de incapacidad avanzadas, sobrevivientes, familias e hijos, población vulnerable, desempleo. En educación está la educación preescolar y primaria, educación secundaria, educación postsecundaria, no superior, educación no atribuible a ningún nivel, educación superior, servicios auxiliares a la educación, investigación y desarrollo de áreas afines. En salud que tienen
pues que hay. Está los productos útiles, equipos médicos, servicios para pacientes externos, servicios hospitalarios, servicios de salud pública, investigación y desarrollo en áreas afines. En cultura, deporte y recreación. Entonces, ¿qué tienen acá? Tienen el servicios recreativos y deportivos, servicios culturales, investigación y desarrollo en áreas afines, actividades recreativas, culturales y deporte, otros servicios comunitarios. Dentro de vivienda social, entonces está la urbanización, desarrollo comunitario, alumbrado público, abastecimiento de agua, investigación y desarrollo en áreas afines, vivienda y servicios comunitarios. Y en agua potable y saneamiento ambiental están los órdenes de ordenación de desechos, ordenación de aguas residuales, reducción de contaminación, protección de la diversidad biológica y del paisaje, investigación y desarrollo de áreas afines y protección del medio ambiente. Listo, y aquí está como el total. El top de programas de gastos, entonces aquí estaría organizado en infraestructura de transporte, formaciones técnicas del SENA, de 0 a 100, o sea, estos serían todos los programas que se manejan durante pues un gobierno, de 0 a siempre, asistencia a la primera infancia, posconflicto, inversión del sector agropecuario, familias en acción, ¿sí? Y aquí está muy desagregadito, por ejemplo, en familias en acción era 1.9 billones, o sea, 2.4 millones de familias iban a ser beneficiadas. Atención y ayuda humanitaria a víctimas, Colombia Mayor, programa de alimentación escolar, Serpilo Paga, más Generación E, la reconstrucción de zonas afectadas por la ola invernal, indemnización a víctimas del conflicto, que pues hay 1.1 billones y se esperaba beneficiar a 107.095 personas. Acceso y uso de los TIC, programa de semilleros de propietarios, Mi Casa Ya, que es la cuota inicial, vivienda rural. ¿Listo? Entonces estos son como todos los proyectos. Notas, entonces esto cubre 3 trimestres de subsidio, 11 puntos. Bueno, estos son como estos asteriscos que tienen acá, ¿sí ven? Digamos en hogares, que cubre. Estos dos, que es en familias en acción, que cubre. Listo. Los 3 asteriscos, que es, por ejemplo, en Colombia Mayor. Entonces, aquí abajo está el cubrimiento, ¿sí? ¿A qué corresponde? Aquí están los principales sectores. Entonces, dice la transferencia a los territorios. Explican pues absolutamente todo. En educación, líneas de crédito y becas, 1.6 billones, 30.000 estudiantes becados, 368.000 estudiantes beneficiados mediante créditos, subsidios, renovación y auxilio de sostenimiento. Estos programas de crédito realmente son muy interesantes y yo he tenido la oportunidad de, digamos, administrar un negocio dentro de la fiduciaria que se llama, que lo maneja Sapiencia. Y este tema, digamos que funciona muy chévere porque el gobierno utiliza la fiduciaria para ingresar el dinero. La fiduciaria lo que hace es únicamente administra el dinero, entonces ingresa el recurso del municipio y del programa y lo distribuye dentro de Medellín a los estudiantes que ellos decidan. Entonces hay uno de los programas que está separado, digamos, por comunas, y cada comuna tiene su presupuesto para darle a los estudiantes. Entonces ellos hacen el tema, les dan para matrícula. Inicialmente son procesos no son becas, sino les dan como el auxilio, pero si
y ellos tienen que devolver únicamente el 10%, ¿sí? O sea, le dan la matrícula y le dan sostenimiento y ellos devuelven únicamente el 10%. Si superan ciertos notas de clases y todo eso, Sapiencia les condona la deuda. Entonces, pues es muy interesante porque le dan la oportunidad de educación pues, a muchas personas que no la tienen. Estos sí tienen programas y pues he tenido la fortuna de ver cómo funcionan y es realmente interesante y si existen realmente, pues a veces nosotros no indagamos y no buscamos y no buscamos los programas, pero sí los hay. ¿Listo? Bueno, entonces aquí están los otros principales: salud, trabajo, defensa. Entonces está muy desagregadito cómo se va a manejar. Inclusión social, en transporte y sistema general de participación. Entonces aquí están lo que es educación, lo mismo agua potable, salud. Entonces aquí está la transferencia de recursos del gobierno nacional a los municipios. Entonces, en educación, por ejemplo, a los municipios va 25.7 billones, 7.9 millones de estudiantes del sector oficial con servicio educativo gratuito y con calidad alumno, 2.53 millones anuales. Pago de salarios y primas de servicios a más de 360.000 docentes y directores y directivos docentes nacionales salarial de 3 puntos acordados en 2019, más de 1 punto en 2020, bonificación pedagógica 2020 equivalente al 15% de asignación básica. Listo, agua potable y saneamiento básico. Entonces es 1.3 billones, subsidios de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, aproximadamente 9.9 millones de hogares de bajos ingresos, tanto rurales como urbanos, en salud. Entonces van 10.3 billones, atención con subsidios a la demanda de servicios de salud, 8.9 billones, acciones de salud pública del Estado, bueno, toca buscar bien la sigla, y presentación de servicios de salud no cubiertos con subsidios para demanda y oferta, 1.33 billones, asignaciones especiales. Entonces, ¿qué dicen asignaciones especiales? Está los resguardos, lo que va destinado a resguardos indígenas, alimentación escolar, municipios de la ribera del río Magdalena, FOMPET y los propósitos generales. Entonces, se destinan a financiar, aquí dice que son los propósitos generales, se destinan a financiar la prestación de servicios públicos que demande la entidad territorial según las competencias asignadas en los diferentes sectores de inversión. Financia alrededor de 17 sectores. Nuevas medidas significativas. Bueno, esto en sí es como otros anexos y otras cositas. ¿Listo? Y hasta aquí llegaríamos. Esto lo presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Listo? Entonces, pues algo interesante de revisar. Ahora digamos que podríamos empezar a revisar cuando nos salgan los estados financieros del 2020 y entrar a comparar si esto se cumplió de acuerdo a lo que realmente sucedió, pero pues como vimos en clases anteriores, aún no salen los estados financieros del 2020, entonces para que estemos muy pendientes, porque muy seguramente todo esto también cambió bastante por el tema de la pandemia. Listo.